casa, que vamos a ver cuándo va a ser, y el día que podamos volver a casa va a ser una fiesta de 6 meses, más o menos. Pero mientras tanto nos vamos conectando vía virtual, y en este caso, para hablar con un amigo de muchos años, del cual yo aprendí mucho. Edu tiene un recorrido por la militancia política, por la filosofía, por el psicodrama, por el teatro, por el arte en general, y de todo esto vamos a estar hablando un poquito en esta charla. Ya dijimos que es ambicioso, vamos a ver si hasta dónde llegamos, sabemos dónde empieza, pero cada vez que hablo con Edu no sé dónde termina. Así que Edu, bienvenido. Acá es la bienvenida Bueno, oficial. gracias. La verdad que me pone contento por compartir lo que me pasa, que es lo que nos pasa, compartir no solamente lo que voy pensando, sino lo que vamos pensando, porque en realidad eh, para mí siempre el pensamiento está conectado más con otros y uno va escuchando a otros, va pensando uno y va arribando a conclusiones, a puntos de vista, que generalmente después sería bueno siempre compartirlas, conversar sobre en torno a ellas, porque es un momento, desde mi punto de vista, muy interesante para poder pensarlo de una manera no, digamos, no habitual. Así que, bueno, gracias por darme esta oportunidad. Bueno, en base a esto que decís, también abro el juego a los que están escuchando, si quieren participar, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario de lo que estamos hablando, vamos a ver en qué forma los podemos hacer participar. Edu, te quiero preguntar, para iniciar la charla, hay algo que está circulando por las redes, una frase que dice que no se puede volver a la normalidad porque justamente fue la normalidad lo que nos derivó en esta situación. Y te quería preguntar eso, ¿qué pensás de esta Bueno, reflexión? a mí, digamos, tal cual lo estás planteando me parece interesante, porque también hay mucha gente que quiere volver a la normalidad, a la normalidad anterior. Y entonces me parece interesante poder pensar esto, digamos, porque ¿cuál era la normalidad anterior, digamos, no? El virus en la vida de la naturaleza, en la vida de los animales y demás, hay cientos de virus que conviven y que están todo el tiempo al acecho, digamos, y que en realidad nosotros comúnmente lo que hacemos es tratar de evitarlos para precisamente porque queremos perdurar en la vida. Volver a la normalidad anterior sería, como bien dijiste vos, volver a producir las causas que originaron el virus. Y sería bueno reflexionar sobre las causas que originaron el virus y que se propagara como se propagó. Curiosamente estaba leyendo a un pensador que decía que en 1973 y en 1976, con el golpe de Estado en Chile y con el golpe de Estado en Argentina, se inicia el proceso de instalación del neoliberalismo en el mundo, que es una nueva fase del desarrollo capitalista. ¿Y qué es el neoliberalismo, aparte de ser un plan de gobierno? Básicamente el neoliberalismo lo que busca es maximizar la ganancia de los principales empresarios del mundo y todo transformarlo en rentabilidad, que tiene que generar ganancias para la mayor acumulación de aquellos que tienen el poder económico y poder financiero. Entonces, a partir de ese momento, como continuidad, como continuidad del desarrollo capitalista, porque el neoliberalismo surge como una crisis que hay en el capitalismo y la respuesta del capitalismo a eso es una nueva política que es
hoy llamada neoliberalismo, y que todo lo transforma en mercado. Y, por lo tanto, la actividad pública, la actividad de los comunes y demás, todo es mercado. ¿Y qué tenemos que nos revela el virus esto? Fijemos en Europa, que se supone que son los países más desarrollados, entre comillas, siempre digo esto, donde no había sistema prácticamente en muchos de sus países de salud pública. Todo se había privatizado porque la salud pasó a ser un negocio. En algunos casos no hay camas, en la mayoría de los países no había camas suficientes para cualquier circunstancia de catástrofe como la que estamos viviendo y demás, porque no hace falta tener camas por si algo va a suceder o que puede suceder, porque sería un capital ocioso. La maximización de la ganancia llevó a que no tuviésemos límites, por ejemplo, en la deforestación de árboles y de bosques. Tenemos el Amazonas, tenemos, bueno, el norte nuestro, Salta, Tucumán, Jujuy y demás. ¿Y eso a qué conlleva cuando uno va deforestando? No solamente nos va llevando a que perdemos el oxígeno que genera los bosques y demás, sino que va alejando del hábitat que viven en esos lugares a los animales que tienen eso, y entonces esos animales buscan nuevos refugios, nuevos territorios. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso que también aquellos sectores que se benefician con todo esto, a su vez requieren de nuevos placeres en su vida, y como los placeres que tienen son inagotables, que buscan son inagotables, infinitos, buscan también la incorporación de nuevos animales a la cocina gastronómica, ¿no? Y la cocina gastronómica empezó a incorporar animales como los que ya durante todo este tiempo circuló, víboras y murciélagos, etcétera, y generando, por supuesto, que en muchos casos esa incorporación a la gastronomía cotidiana no tenga los controles sanitarios adecuados, y de ahí se genera lo que hoy conocemos como el coronavirus 19 y que hoy desató una pandemia. Es decir, que para ser un poco sucinto, lo más importante en la vida es la vida misma y la salud de la misma población. Y un sistema político lo que tiene que garantizar, bajo todo punto de vista, es la reproducción de la vida, es la reproducción social de la vida. Es decir, que nos garantice a todos la posibilidad de vivir, de desarrollarnos, de crecer, de reproducir, de que nazcan nuestros hijos, nuestra familia, que se desarrollen, desarrollar nuestros deseos, construir nuestra familia, etcétera, y poder intentar ser felices. El estado actual de cosas no lo garantiza esto. De hecho, salvando la pandemia del coronavirus, podemos decir que hay una cantidad de virus que están circulando, que vienen circulando, que, por ejemplo, para tomar un caso, hay 200 o 300.000 personas que mueren por gripe durante los años, de cualquier ejercicio manual. Es decir, que el sistema no garantiza el piso mínimo de vida, que es la salud, que las poblaciones puedan comer. Hay una cantidad de personas que no pueden acceder a los alimentos básicos, digamos, ¿no? Para poder vivir, ni a la vivienda básica, ni a la salud básica. Entonces, a mí me parece que, y en esto, volver a la normalidad sería volver a insistir con las mismas políticas. ¿Qué ha sucedido ahora? La mayoría de los gobiernos, salvo algunos que intentaron recorrer otra experiencia, han interrumpido la normalidad que nosotros teníamos del sistema político-económico, es decir, que las economías han sido interrumpidas, la actividad
normal de los ciudadanos, de todos nosotros, ha sido interrumpida. Para algunos esa interrupción facilita el mayor control social a través de la tecnología, los celulares, etcétera, etcétera. Algunos pensamos que eso existe y es posible, pero también pensamos que nos da una gran oportunidad para pensar a nosotros si no es posible crear otra normalidad, ir creando otra normalidad. Si hoy escuchamos, curiosamente escuchamos, a que todos hablan de que hay que fortalecer el Estado. Sí, es curioso esto, porque cada vez que hay crisis, los capitalistas que dicen que los populistas y los socialdemócratas y los izquierdistas hablan de que hay que fortalecer el Estado, llaman a fortalecer el Estado. Es decir, tenemos una época, en un tiempo que llevamos 2 o 3 meses, en que todos coinciden que hay que fortalecer el Estado. Curiosamente, todos dicen que hay que invertir un montón de dinero disponible, y si no está disponible, crearlo en función a poder garantizar la vida de todos nosotros, de los ciudadanos de todo el mundo. No estoy de acuerdo en la dicotomía salud o vida o economía. Para mí las dos cosas van juntas siempre. Porque si no hay base material, digamos, es muy difícil tener salud y vida. Entonces, el tema es qué tipo de Estado quieren algunos y qué tipo de Estado quieren otros. Y aquí no es lo mismo un Estado fuerte que salve a las empresas multinacionales y que salve a los bancos y al capital financiero, no es lo mismo que un Estado que invierta en la salud, que invierta en el cuidado de la población, que invierta en la pequeña y mediana empresa, que invierta en los pequeños productores y cooperativas, etcétera, en función al desarrollo, y que esas cooperativas, pequeñas empresas y emprendimientos, etcétera, productores, puedan desarrollarse y que ese capital se distribuya y que la rentabilidad que genera ella se vuelva a distribuir en la propia población. Hasta ahora, la experiencia que nos dice que cada vez que hubo una crisis, ¿no?, los estados, los gobiernos que comandan los estados en ese momento, salen al salvataje de las empresas y los bancos. Acá se nos abre una oportunidad en la Argentina, hablando de la Argentina, pero también hablo en otros países, pero vamos a hablar propiamente de la Argentina, es que ahora nosotros estamos pasando por un momento donde la mayor inversión que se está haciendo en la Argentina es en función a garantizar la vida de los ciudadanos. ¿Esto es temporal? ¿Será por un tiempo? ¿O existe la posibilidad de que esto se extienda en el tiempo? Yo creo que parte de las presiones políticas que está recibiendo el gobierno argentino y demás, por parte de las empresas y los medios afines y demás, se debe, volvamos a que el Estado esté en relación al capital concentrado, ya sea grandes empresas o bancos. Es decir, que la normalidad para nosotros está directamente vinculada no solamente a los hábitos cotidianos que se han interrumpido automatismos, de nuestros, digamos. ¿Eso qué nos llevó a pensar? Y me parece que la posibilidad que se nos abre ahora de tener una oportunidad para pensar el presente y el futuro nuestro, tiene que ver con todos nosotros, con esto que estamos hablando, digamos. Hoy está siendo demostrado que cuando se invierte en la población y se invierte en la salud y demás, empezamos a garantizar la vida aún en las peores circunstancias, como es con la amenaza tan importante que está teniendo este virus. ¿Qué pasaría si nosotros continuamos más creativamente, con nuevas ideas, en la cual participen todos, pero hay sectores que están trayendo nuevas ideas como por ejemplo el movimiento femenino de mujeres, o
los movimientos de aborígenes o los movimientos ecologistas o los movimientos de la economía popular, que muchas veces ellos, por fuera de los mecanismos de las inversiones de capital, van creando modos de trabajo distintos a los que se plantea. Es decir, yo creo que hay un modo de vida o formas de vida. Quizás no hay mucha diferencia entre modos y formas, pero un amigo siempre utiliza estos dos términos para diferenciar. El modo de vida sería aceptar la normalidad que teníamos antes. Y las formas de vida es crear formas de vida donde lo central sea la vida. Donde lo central sea la vida. Y eso tiene que ver mucho con nosotros. Edu, ya en un terreno bastante especulativo, pero vos, ¿cómo imaginás al mundo después de esto? ¿Imaginás estados más cerrados, estados tal vez donde la derecha se fortalezca a través del miedo, o algún escenario donde se pueda discutir un poquito más la redistribución, como me dijiste alguna vez, no de la riqueza, sino de la ganancia? Donde podamos establecer otras prioridades. ¿Qué imaginas que se viene después de esto? Nosotros, para ser un poco más claro con respecto a la diferencia entre la riqueza y la rentabilidad que genera la maximización de la ganancia. En los últimos, voy a tomar una medida de tiempo arbitraria, en los últimos 100 años nunca se tocó la riqueza. Es decir, las grandes familias en Argentina, las 2.000 familias, o las 3.000, no sé cuántos son, o en muchas partes del mundo, siguieron acumulando riqueza. Acá siempre lo que se discutió fue la distribución de lo que producíamos como país, de lo que producían los trabajadores. Curiosamente, y válgame la ironía, siempre nos dijeron que sin capital no se puede trabajar. Y curiosamente, el capital sin los trabajadores no puede funcionar. Porque Está quedando los que crean la desnudo. riqueza son los trabajadores. Y cuando me refiero a trabajadores, me refiero también desde médicos, ingenieros, pequeños industriales, medianos, pequeños productores. No me estoy refiriendo al clásico obrero de hace 100 años atrás, o de 40 años atrás, de 30 años. Estoy hablando de muchos sectores que trabajan, intelectuales, jóvenes ingenieros en tecnología, es decir, atraviesa, más allá de las disciplinas que se desarrollan, atraviesa muchísima gente. Por lo tanto, producen riqueza. ¿Qué es producir riqueza? Producir riqueza es producir diferencia. Es decir, una cosa es tener una máquina que produce todo el tiempo lo mismo, pero esa máquina fue creada por jóvenes o no jóvenes que precisamente le hacen hacer precisamente qué es eso. Pero ese desarrollo tiene que ver con su creatividad, con la creatividad de un colectivo. Por lo tanto, nosotros lo que estamos hablando en este momento es que la producción que hace un país se distribuya de otra manera y que se distribuya precisamente para fomentar, estimular pequeñas y medianas empresas, como decíamos antes, productores, los trabajadores que en economía popular, aborígenes, etcétera, que se invierta ahí. Con respecto a la pregunta de que si va a ser un mundo más cerrado, la verdad para mí es una pregunta que muy difícil de responder, porque en realidad no está resuelto todavía la situación. Hoy todo el mundo está abocado a tratar en lo posible de resolver que la epidemia, la pandemia tenga un límite concreto, controlarla hasta que salga la vacuna para poder no afectar tanto a la población y a la vida de todos nosotros. Pero está claro que si ustedes miran los principales hombres economistas, si uno escucha a literatos como Vargas Llosa, que está preocupado, que está muy preocupado porque los gobiernos invierten
en la población para precisamente cuidar de su salud y de que no tenga posibilidades que la pandemia se extienda y limite tanto la vida de todos los pueblos, podemos decir que vamos cada vez que vamos transcurriendo y recorriendo el camino de la pandemia, las tensiones van a seguir y van a seguir creciendo. Curiosamente, hay la única manera, desde mi punto de vista, la única manera que el gran capital no presione en que los estados resuelvan los problemas a través de los créditos y de los créditos fundamentalmente, el desarrollo de las empresas y el desarrollo de los bancos, es que la población presione para que haya otro tipo de Estado. Y eso tiene que ver con las poblaciones, tiene que ver con las fuerzas políticas del llamado campo popular, cómo se organiza, cómo se relacionan entre sí, en función a tener puntos básicos fundamentales, que queremos un Estado que precisamente distribuya más lo que se produce. Por lo tanto, uno podría decir que la globalización podría estar más recortada porque el intercambio puede ser que traiga todavía la amenaza y los miedos en torno a la pandemia, pero es muy difícil porque Internet, la tecnología, todo está tan globalizado, todo está tan interconectado. Es muy difícil producir, hay cosas que se producen en un país, se siguen desarrollando en otro país y termina elaborándose el producto en otro país. Desmontar todo eso es muy complicado. Es decir, que la interrelación entre los países durante los últimos 40, 50 años se ha desarrollado muy vastamente y yo creo poco posible que se cierren los países. Algunos lo harán, algunos negociarán más o menos. Por ejemplo, Argentina en el Mercosur decidió no incorporarse a los convenios con Corea del Sur y otros países. Bueno, Argentina tomó una decisión de preservar sus empresas, las pequeñas empresas argentinas y demás, de paso también preservar la ocupación, etc. Yo creo que esas cosas pueden existir, pero también va a existir la globalización, la interrelación entre los países. Edu, desde mi opinión, quedan bastante desnudos los gobiernos de derecha, neoliberales, lo que es la experiencia de Bolsonaro, de Trump, cómo exponen a su población, no les importa absolutamente nada, ponderan la economía y no importa la cantidad de muertos, pero hay cierta gente que se está rebelando a eso, en Brasil sobre todo, hay mucha gente que está poniendo resistencia a las políticas de Bolsonaro y que ya cuestionan la figura de Bolsonaro. ¿Vos creés que esto, a ver, la gente lo percibe, lo ve, que va a haber una diferenciación de los diferentes modelos de políticas? Es que hablar de la gente es tan complicado. Yo no puedo Sí. hablar en nombre de la gente, digamos. Yo creo que muy poca gente, creo que no hay personas que puedan hablar en nombre de la gente, digamos, porque sí, yo creo que en Estados Unidos y en el propio Brasil ya hay una cantidad importante de la población que rechaza las políticas de Bolsonaro, la política que tomó y la actitud que tomó Bolsonaro ante esta situación de pandemia y en el propio Estados Unidos también. Pero la política requiere de volumen político, requiere de volumen, de voluntades y de creatividad. Curiosamente, trayendo al arte, en política hay que ser muy creativo hoy en día. No sirven las recetas históricas. Y me refiero, la derecha
la derecha, como comúnmente se llama, siempre es creativa. De todas las crisis, para ellos es una gran oportunidad y crean nuevos mecanismos para un nuevo orden social donde garanticen la máxima rentabilidad, la maximización de su ganancia. Los sectores populares, llámense populistas, llámense de izquierda, llámense socialdemócrata de izquierda, como quieran llamarse, se sigue insistiendo en muchos casos con recetas antiguas y algunos tienen nuevas ideas y nuevas propuestas. Por ejemplo, lo que planteó el Papa, que hace rato que se lo viene planteando, lo planteó Correa en la Constitución ecuatoriana, el salario universal. Digamos, el salario universal, independientemente de que trabajes o no trabajes, es, digamos, que toda la riqueza que produce un país, que es producto de todos los trabajadores que están en ese país, se incorpore a través de que se pueda extender un salario universal que garantice un piso mínimo de vida, que pueda alimentarse, que pueda acceder a la salud. Bueno, esas son ideas que hay que extenderlas más, se tienen que desplegar más, pero después hay que crear otras ideas. ¿Cómo producir sin necesidad del capital concentrado? Yo no sé cómo se puede hacer eso, pero hay que pensarlo. Hay algunos que lo están pensando. Es decir, no alcanza con estar en contra de un gobierno o estar en desacuerdo con un gobierno. Lo que hace falta, junto con estar en desacuerdo, es en qué estamos de acuerdo y qué proponemos como ideas nuevas que garanticen un orden político que garantice la reproducción de la vida. Porque lo que buscamos es reproducir la vida, garantizar que la vida se siga reproduciendo. Y si nosotros somos efímeros, nos gusta o no nos gusta, somos efímeros, digamos. Por lo tanto, lo que tenemos que garantizar es que se reproduzca la vida. ¿Y cómo se reproduce la vida? Pero la vida de todos, no la vida de algunos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo pienso que en este sentido, tanto Bolsonaro como Trump, que tenía garantizada supuestamente su elección, hoy no está tan garantizada porque no solamente tiene problemas de la pandemia, sino tiene problemas de que tiene en este corto tiempo, creo que ha alcanzado una desocupación de 12 o 13 millones de ciudadanos americanos. Entonces, yo creo que las tensiones van a ir creciendo, pero insisto, no alcanza con denunciar o estar en contra. Hay que tener ideas nuevas y creativas que den respuesta a la necesidad de las nuevas necesidades de nuestra población. Y hay que también escuchar a las nuevas fuerzas que vienen en movimiento, como por ejemplo el movimiento de mujeres que te decía yo. El movimiento de mujeres trae nuevas ideas, pero también trae nuevas maneras de participar. Y eso es muy importante. La horizontalidad, la asamblea, el debate. Una vez me contaste esto de que vos sentís que hubo una generación que reprodujo las ideas de, por ahí, tu generación de los 70, lo que vino después, y que el feminismo y por ahí otros movimientos están trayendo ideas nuevas, no reproduciendo lo que ya se hizo, Sí. sino que esto, por eso, por ahí es tan irruptivo, ¿no? Cuando yo me refiero digamos, a la producción de ideas, las ideas para mí se producen a partir de la propia experiencia, en relación, ¿no? Y incluso los pensadores pueden estar participando, los intelectuales que participan directamente vinculados a la experiencia, no es que están en un escritorio pensando, ¿viste? Digamos, ellos por fuera de la práctica política y social que hace la población. Y lo más interesante, por ejemplo, el movimiento de mujeres o la economía popular o los movimientos aborígenes que ancestralmente, o sea, hay una práctica ancestral que por supuesto no es trasladable a todos, porque no somos todos aborígenes, pero hay una práctica ancestral por la cual uno puede mirar qué experiencias se han tenido,
el movimiento de la economía popular, qué experiencias tienen, el movimiento de mujeres, qué experiencias tienen, qué ideas tienen, pero no para trasladar automáticamente todo, sino para que uno precisamente pueda escuchar, aprender, resonar y poder producir otras ideas, digamos. En el movimiento de mujeres, Edu, para terminar de decirte, desde mi punto de vista, sí, eh, digamos, es el movimiento más a la izquierda que yo conozco hasta el momento. sí, sí. Digamos, no porque la Sí, categoría, es la revolución más importante del milenio. para mí la categoría de izquierda es muy difícil decirla porque es una categoría que tiene mucho significado antiguo. Hay que volverla a resignificar la categoría izquierda. Y bueno, entonces en este caso el movimiento feminista a mí me parece por la idea y por su práctica política, en general estoy hablando, porque en todo movimiento hay heterogeneidad también, ¿no? Pero en su práctica general, sus documentos que son discutidos en asambleas y demás, eh, me parece que son novedosos, traen nuevas ideas, ideas que a mí me conmueven, me interpelan y eh, me permite pensar para adelante, digamos, ¿no? Edu, y también en base a las cosas que van quedando desnudas con esto de la pandemia y la cuarentena, te quiero hablar un poquito del consumismo. Ahora nos damos cuenta que no necesitamos vivir y por ahí se ponen en prioridad otras cosas, ¿no? Hoy en día la prioridad pasa por otro lado. ¿Vos crees que eso puede cambiar un poquito la manera de cómo nos estructuramos como sociedad? Sí, en primer lugar creo que hay que, digamos, resignificar también la palabra consumo. Consumir necesitamos consumir. El problema es qué consumimos y para qué consumimos, ¿no? Es decir, hay todo un andamiaje de marketing en la cual el objeto, la posibilidad de la felicidad está relacionada con el objeto. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es alcanzar esos objetos para ser felices. Entonces, me parece que eso hay que resignificarlo, digamos. Consumir, necesitamos consumir carne, consumir los alimentos para vivir, consumir la ropa que necesitamos vestir, ¿no? Y demás. Habrá que definir, y eso no soy quien para definir, pero tenemos que definirlo, qué son las cosas útiles en la vida para las personas, para la vida. ¿Qué son las cosas útiles? Y eso requiere de discusiones en los lugares, en los trabajos, en la familia, en los barrios, digamos, ¿qué son las cosas útiles para la vida, digamos? Que nos vinculan al placer, a la felicidad, no el objeto de tenerlo, sino de poder, con eso poder satisfacer necesidades que tenemos, por ejemplo. Entonces, el consumismo, hay una subjetividad que tenemos todos que seguramente está impregnada en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que necesitamos en general como consumir una cantidad de objetos, como decía antes, para permitirnos incluso la representación social, la identidad social, etcétera. Hay mucha gente que compra marcas, no compra ropa, compra marcas porque eso le da cierta identidad social. Bueno, todo eso no se va a resolver digamos, con el transcurrir de la pandemia. Lo que sí puede suceder que se pongan en crisis muchas cosas de esas y que muchos de nosotros reflexionemos en torno a qué consumir, a qué no consumir, digamos, pero yo a priori no puedo decir si eso va a cambiar en toda la sociedad argentina y en el mundo, digamos. No, sí que ha abierto la posibilidad de pensar qué es lo más importante en la vida, ¿no? Y lo más importante es la vida. Sí, la vida, los afectos, La digamos, vida esto es lo conlleva que, todo eso, claro. digamos, ¿no? Digamos, el encuentro con el otro. Y si no hay posibilidad de vida sin el otro, no hay posibilidad de producir sin el otro. Eh, digamos, la idea del liberalismo del individuo como entes aislados
fracasó, digamos. De hecho, no estamos en el liberalismo, porque la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo, eso también habría que tenerlo en cuenta. El liberalismo siempre habló de un Estado chico, que solamente se dedica a la educación al público, porque el mercado, con la libertad de la oferta y la demanda, se regulaba a sí mismo. Ingenuidad, porque la verdad que las empresas no son, digamos, entre la oferta y la demanda, las empresas siempre salen ganando, digamos, ¿no? El neoliberalismo no, el neoliberalismo cree en un Estado fuerte, pero siempre y cuando esté vinculado al proyecto político de que el Estado garantice cada vez más mercado. Es decir, antes había un montón de, digamos, todo lo que tenga que ser público se transforma en mercado. Todo lo que tiene que ver con lo común se transforma en mercado. Es decir, todos los bienes comunes de una sociedad, de un país, se transformó, es mercado. Los bienes comunes, es decir, no solamente la tierra, la riqueza de la tierra, lo que produce esa tierra, más, todo se transformó en mercado. Cuando son bienes comunes, que había que discutir qué queremos hacer con todo eso. Entonces, digamos, es un momento para reflexionar todas esas cosas. ¿Y qué opinas de cuando saltan los economistas y los periodistas a defender a las grandes riquezas y dicen que cobrar este impuesto que ahora está como proyecto de cobrarle este impuesto a los más ricos sería ahuyentar el capital, que se van a ir las inversiones si el Es gobierno hace curioso eso? porque en Europa y en el propio Estados Unidos, los impuestos a la riqueza personales y a los impuestos a las empresas es mucho más importante que en la Argentina. Y que yo sepa, el capital no se ahuyentó, digamos. Es curioso porque hoy estaba leyendo, esto es curioso lo que voy a decir, ¿no? El FMI recomienda impuesto a la riqueza, al patrimonio de las personas, el impuesto a las empresas, recomienda para esta etapa más que nunca. Es curioso, el FMI, digamos, no estamos hablando de la quinta internacional, ¿viste? De zurdos que se han reunido no sé en dónde y que están tratando de proponer que a los ricos se les saque el dinero. No, está proponiendo que en estas situaciones es necesario, según el Fondo Monetario, que las empresas importantes, las personas que tienen un acumulado mucha riqueza, aporten a través de impuestos, digamos, aporten a la situación. Después, opinar de qué piensan los periodistas y ciertos políticos y demás, eh, yo creo que el sentido común de mucha gente responde a eso, porque en realidad hay complicidades políticas, hay eh, eh, acuerdos políticos, entonces defienden ese tipo de acuerdos políticos, defienden esas complicidades políticas. No tengo mucho para decir de eso porque en realidad no me interesa mucho, digamos, más allá de que afecte, ¿no? Edu, te cambio un poquito del eje. Nosotros estamos de la Casa Teatro El Correo, el teatro es en nuestra vida, nuestra pasión. Y vos también tenés un recorrido por el teatro espontáneo. ¿Qué imaginás que le va a pasar o qué teatro imaginás que se viene? Es una pregunta que me vengo haciendo, ¿no? Es una preocupación porque a mí me preocupa que el teatro siempre trata, muchas veces el teatro representa lo que sucede en la vida, en la realidad. En realidad a mí ese teatro no viene a mí, ese teatro. A mí es un teatro que, digamos, que se reproduce de la vida real, de la que todos vivimos de una u otra manera, que vemos todos cotidianamente en unos, en otros, no me conmueve, digamos. No es que esté mal o bien lo que hacen, simplemente que no me conmueve a mí. Para mí el arte
el arte, digamos, y tomando el teatro, el cine, la plástica y demás, eh, es algo muy, muy importante en la vida del hombre, porque el arte es creación. Y creación es crear diferencias, novedades, novedades, nuevas creaciones. Y en realidad, eh, para eso, para que suceda eso, eh, los actores, los actores tienen que desplazarse de lo que comúnmente son, de lo que comúnmente miran o ven, y empezar a habilitar nuevas sensibilidades. Y requiere de mucha perseverancia, requiere de mucho entrenamiento para crear nuevas diferencias que establezcan arte. El arte no tiene que ver con el público, no tiene que ver con el público, el arte tiene que ver con crear. Nadie que se dedique a crear está pensando en el público. No porque lo desmerezca, sino porque es lo que tiene que ver con el deseo de uno y con todo lo que conlleva eso, digamos. Entonces, creo que por un tiempo prolongado, si el Estado, a través del gobierno, si el gobierno actual no genera eh, inversiones, digamos, subsidios de todo tipo, va a ser complejo en los meses venideros, incluso el año que viene. Nosotros los argentinos tenemos una práctica que en cualquier parte del mundo no es tan común. Muchísimos grupos de teatro, tanto en la capital federal como en el conurbano, como en todo el país, hacen teatro sin plata. Es increíble las cosas que se hacen, las micro políticas de arte, de teatro que hay. Eso es una práctica que no tienen otros países. Si vos vas a Francia, vas a España, el Estado garantiza salarios. Es como si todos nosotros trabajáramos en vez de trabajar en una oficina, trabajamos en el teatro y entonces, bueno, tenemos una cantidad de obligaciones durante el año que es de que producir tantas obras de arte o de teatro, etcétera, y por las cuales percibimos un salario. Nosotros no. Nosotros trabajamos, estudiamos, nos reunimos tarde y entrenamos, volvemos tarde, no tenemos un peso, no tenemos sala, no tenemos iluminación, no tenemos. Todo lo tenemos que producir nosotros. Eso es un entrenamiento estupendo. Es un entrenamiento bárbaro. ¿Por qué? Porque, digamos, eso nos genera voluntad, nos genera paciencia, nos genera creatividad, nos genera que ante las dificultades podemos encontrar los caminos, encontramos la solidaridad de uno, la solidaridad de otros, la familia, los amigos, se incorporan colectivos a esa. Si nosotros juntáramos todos los grupos de teatro, en Capital solo, hasta hace un tiempo, me decían que había 400 grupos de teatros. Yo no me imagino en el conurbano. Y no me No, eso sorprende, no existe. y no me No existe en sorprende ninguna realmente. capital eso del mundo, digamos. Y eso no es que nos hace mejores a los argentinos, quiere decir que es una práctica muy interesante que tendríamos que aprovecharla mucho más. Por lo tanto, no me extrañaría, digamos, que nosotros seamos los menos afectados, porque en realidad eso sí que es lo normal en nosotros. Pero lo que no Claro, es sí, sí. normal es en los grandes teatros, en la calle corriente, que no se puede juntar gente y demás. También en nosotros la dificultad va a ser cómo generar una obra de teatro en un espacio donde no puede haber gente. Quizá que, yo no sé cómo va a ser eso. No sé por cuánto tiempo va a ser. Es decir, que el teatro es el arte, en este caso vinculado al teatro, vuelvo a decir, como también en la pintura, como en el cine, como en otras disciplinas, o en otras vertientes artísticas, no todo lo que se produce es arte. No todo lo que se produce es arte. Que le llamemos arte es otra cosa. Había un pensador que es uno de mis preferidos, que es de origen alemán,
Nietzsche, que decía tomar la vida como una obra de arte. Esa es nuestra, es tomar la vida como una obra de arte. Es decir, que nuestra vida no hay que tomarla, aceptarla como nos dan, sino reflexionar sobre qué tipo de vida queremos y que ser creativos con nuestra propia vida, sea en el teatro, pero también en la vida, en la familia, en la casa, en el trabajo, etcétera, etcétera. Tomar la vida como una obra de arte, ser artistas de nuestra propia vida. Edu, te hago la última, porque ya estamos ahí al límite Igual. del tiempo donde te cortan el vivo. Estuvimos hablando más de 40 minutos. Estuviste hablando que es una hermosa oportunidad para pensar. Y te quiero preguntar una pregunta que es simple pero compleja a la vez. ¿Qué es para vos la filosofía? A ¿O mí me... para qué, para qué sirve la filosofía? Es una pregunta muy arbitraria, Sí, pero tenía 17 años, es decir, 1970, 1960, 1970, y yo escuchaba eh, cuestiones, cuestiones que tenían que ver con la filosofía, pero muy de costado, digamos. A mí siempre me llamó la atención la filosofía. Nunca fui un lector consecuente, pero sí fui un escucha. Siempre fui sensible a la filosofía. Sospechaba que la filosofía era algo en la cual a mí me iba a nutrir mucho. Intuía que la filosofía me iba a intuir mucho. Nunca fui un lector de filosofía hasta hace 20 y pico de años atrás. Y me refiero a un lector consecuente de todos los días o de día por medio o consecuente más allá de si es día por día o semanal y demás. Eh, pero claro, yo no quería la filosofía para saber de filosofía. Yo no, es decir, a mí, por ejemplo, las personas que hablan de filosofía desde el lugar de un profesor de filosofía, no me conmueven a mí, esas personas. A mí lo que me conmueve es el saber filosófico. A mí me conmueve, por ejemplo, cuando los escépticos, la escuela escéptica griega, habla que precisamente, ellos se llamaban una escuela escéptica, pero lo que precisamente proponían ellos era hacer cosas en la vida para no ser escépticos. Y una de las cosas que proponían es suspender el juicio. Es decir, nosotros vivimos todo el tiempo opinando y haciendo juicios. En realidad le damos poco espacio a pensar e investigar. Tenemos opiniones de todo, juicios de todos, prejuicios de todo. Ahora, cuando opinamos, el lugar de la opinión y el juicio es un lugar de verdad. Y la verdad, hasta hace mucho tiempo, hace un tiempo atrás, parecía que la transportaban o la tenían algunos. Hoy la verdad no existe como tal desde mi punto, no, desde mi punto, desde mi recorrido en la filosofía, sino que la verdad es experiencia e investigación concreta. La ciencia, para llegar a la verdad, por ejemplo, de lo que está investigando, recorre mucho camino hasta llegar a una verdad. Entonces, la filosofía para mí es una herramienta que me ayuda a pensarme y a pensar mi vida. Ha sido muy importante para mí y sigue siendo importante para eso, no para ser un erudito en filosofía, que no que esté mal, pero no, a mí no me conmueve eso. A mí lo que me conmueve es cuando leo a mis pensadores favoritos como Spinoza, Deleuze o a Nietzsche y demás, es cuando ellos, digamos, sus conceptos y su escritura, yo la relaciono y la resono con mi vida. Y eso me conmueve, me deja tan frágil y tan vulnerable eh, que, que, digamos, a mí me hace, ese momento me hace feliz. Eh, yo no, porque digan que soy filósofo, yo no soy filósofo de nada, ni lo quiero ser. Yo lo que quiero es, simplemente es explicar lo que
me afectó a mí la filosofía y me sigue afectando, y cómo eso me permitió ir deviniendo en otro Eduardo. Ir deviniendo en otro Eduardo. Edu, Y si yo no soy el mismo, es curioso, ¿no? Es curioso, pero yo no soy el mismo Eduardo, no todos no somos los mismos, pero el tema es darse cuenta de eso. No sé si recordamos Heráclitos que decía, nunca verás correr el mismo río, nunca verás correr el mismo río porque tampoco nosotros somos los mismos los que estamos viendo el mismo río. La filosofía de eso es para mí. y menos después ¿Eh? de esto. Y menos después de esta No, situación, claro, seguramente. todo el tiempo. Es curioso, ¿no? Porque nosotros todo el tiempo estamos afectados. Sí, nos afectan los objetos, las cosas, las personas, todo el tiempo nos afectan. Cada afectación produce una variación en el alma. Es decir, que si produce una variación en el alma, es decir, que nosotros ya hay una variación que ya no nos hace lo mismo que éramos anteriormente. Por lo tanto, es importante, desde mi punto de vista, es importante la filosofía, y yo a todos, a mis hijos, que les insisto que lean, o les mando, los sobrecargo a veces de escrituras filosóficas, mi señor, a todos. Yo a todos mis amigos, aquellos con la cual tengo oportunidad de hablar, lo hemos charlado muchas veces, lo hemos charlado muchas veces, Gonzalo, leer filosofía no es sencillo, pero es un mundo, no es sencillo porque tenemos un prejuicio previo. Yo quiero contar una anécdota mía para ir cerrando, cerrando esto. Yo en el año 98 empecé empecé a ir a la escuela de Tato Pavlovsky a estudiar psicodrama y coordinación de grupo. Y el Tato nos dio una hoja de un filósofo que se llamaba Gilles Deleuze, que falleció en el 95, creo. A mí, yo leí ese texto, no entendí nada, no entendí nada, pero yo intuía que era por ahí. Durante 5 años leí a este filósofo sin entender nada. Ezequiel y Nicolás, mis hijos, cuando viajábamos y me veían con los que ellos íbamos a la playa y mis hijos iban al mar a jugar y qué sé yo, y yo leía y me decían, papá, ¿cómo está? ¿Cómo estás con Deleuze? Digo, no entiendo nada. Entonces me decían, pero papá, ¿para qué seguís leyendo si no entendés? No entendés. Bueno, porque es por ahí. Hasta que un día, a través de contactarme con otra gente, con amigos y amigas que en este recorrido compartimos el viaje juntos por estos filósofos y demás, empecé a comprender un poco más y se me abrió un mundo. Y cada vez se me abren más nuevos mundos. Y entonces, claro, me permitió repensarme, ir repensándome, ir repensando la vida. Y sabe que lo que es importante para mí, la filosofía, es porque me ayuda a comprender cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida. En la medida que nosotros comprendemos cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo, tenemos más posibilidades de decidir qué querés hacer. Elegir qué poder hacer implica todo un proceso en nosotros de pensamiento y de decisiones. Antes, hasta ahora, lo que hacemos la mayoría, en muchos casos, es seguir el modo de vida que nos proponen. Opinamos sobre las cosas que nos proponen todo el tiempo. Tenemos juicio de tipo, muchos de los periodistas que vos decís, todo el tiempo. Bueno, la filosofía nos ayuda a poder tener pensamiento propio. Edu, te quiero agradecer por la charla. Se está por terminar el No sé tiempo. si La verdad que fue un lindo espacio para bueno, pensar yo te agradezco, espero. y para Bueno, compartir. gracias. Yo espero que haya sido claro y bueno, y que más que nada agradecerte y de compartir las cosas que me pasan, que nos pasan a todos
y que yo puedo ponerle algunas en palabra, otras, no sé, pero compartirlas para mí es importante, digamos, compartirla y compartir. Está bueno esto, hacerlo con mate y en algún momento hacerlo con un choripán o con un buen asado. No te digo con sushi porque vos sos prejuicioso con el sushi, pero bueno. Eh, Yo soy de no, conurbano, no, ¿viste? sí Por me queda eso. claro. Sí, porque en el conurbano no comen sushi. Yo también soy el conurbano, pero digo sushi. Te mando un abrazo, Oso. Te mando Bueno, un abrazo, amigos, Oso, a la distancia. Y bueno, espero bueno, que haya interesado, qué sé yo. ¿Mm? y muchas gracias también a toda la gente que estuvo ahí Bueno, prendida. chao. Un abrazo grande. Chao, chao.